Vamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo número 4. Nehemías 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y nuestro tema para esta tarde, en el tiempo que tenemos, se titula Dificultades del que busca salvación. Y a modo de contexto, quiero comenzar hablando acerca de lo que había ocurrido 100 años antes de este relato que leímos en Nehemías 4, porque el imperio babilónico había entrado en Jerusalén y había dejado una ciudad completa y absolutamente devastada. Y no solo la ciudad, sino que el templo, ese magnífico templo levantado el año 1000 a.C. aproximadamente, ahora simplemente era un montón de escombros. Y luego de acabado el imperio babilónico, vino el imperio persa, que dominó el mundo conocido. Y aquí aparece en escena entonces este hombre llamado Nehemías, que con un profundo deseo de reconstruir los muros de esta ciudad que había sido destruida, urdió un plan entonces para poder hacerlo, porque había tristeza en su corazón al ver que esta ciudad que tanto amaba, el templo que tanto ellos valoraban, no era más que un montón de escombros. Pero obviamente las circunstancias y el plan tuvo ciertos problemas. No fue un proyecto fácil de llevar a cabo. Y varias situaciones y varias circunstancias comenzaron a ocurrir una vez que este plan ya comenzó a llevarse a cabo. Y una de las primeras cosas que ocurrieron fue que a ciertas personas le causó un gran disgusto el hecho de ver que alguien deseaba el bien de este pueblo. Leímos en el capítulo 2, en el verso 10, dice que oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, el bien de ese pueblo. Ahora, esto es un evento histórico, pero que obviamente lleva un gran aliento para toda persona que está escuchando el Evangelio, que ha sido expuesto al Evangelio y que los argumentos del Evangelio le han hecho pensar con respecto a su propia realidad delante de Dios. Y tal vez estás en cierta medida siendo llevado a anhelar y buscar la misericordia de Dios. Pero debes saber que, obviamente, de la misma manera como Nehemías tuvo problemas para hacer este trabajo, el hombre que se levanta, el hombre que comienza a buscar de Dios, a querer conocer más de Dios, ha de tener obstáculos, dificultades internas, externas, que van a buscar detenerle, desanimarle en esta búsqueda. Y en primer lugar, el día de hoy revisaremos algunos de estos obstáculos, ya sea internos como externos, para luego entonces concluir con la respuesta que Dios da a todo esto. Entonces vamos en primer lugar a ver algunos obstáculos que vemos presentados e ilustrados en esta historia de Nehemías en la reconstrucción de los muros, que nos muestran precisamente aquellas dificultades que también vendrán y se levantarán, ya no para una construcción física, sino para los asuntos del alma y nuestra relación para con Dios. Y en primer lugar nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con una oposición externa. Y aquello en primer lugar tiene que ver con la burla. Porque en el versículo número 1
Cuando vemos que estos hombres vieron que edificaban el muro, se enojaron, se enfurecieron e hicieron escarnio, burla de los judíos. Y es duro, y a nadie le gusta ser ridiculizado. Es algo que todos nos desearía evitar. Entonces, cuando estos hombres supieron que estaban reconstruyendo el muro, mostraron menosprecio. Y este menosprecio tenía 3 niveles o 3 áreas por los cuales ellos se burlaban. En primer lugar, ellos se burlaron por la debilidad del pueblo de Dios. Versículo número 2. Ellos se preguntan de una manera burlesca, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ellos descalificaban los planes de reconstrucción porque se burlaron de la debilidad que ante los ojos de estas personas tenían estos constructores. Así que lo primero es la burla, el menosprecio, apuntando hacia la debilidad. En segundo lugar, también la burla y el menosprecio vino atacando la capacidad para poder terminar la obra. Añade el versículo 2, acabarán en un día. Entonces, poniendo el dedo en esa aparente herida de la nula capacidad que ellos iban a tener para construir la obra. Ellos estaban atacando el optimismo, diciendo que nunca terminaría lo que habían comenzado porque parecía imposible hacerlo. Y de la misma manera, cuando alguien busca salvación, la duda querrá ser sembrada en los que están buscando. ¿Dudas de qué tipo? Dudas acerca si de realmente aquello vale la pena. Dudas acerca de si la respuesta de Dios vendrá o no. Dudas acerca de las promesas de Dios. Dudas de la exclusividad del camino que Cristo ha trazado. Por lo tanto, vienen también deseos de buscar caminos alternativos o algunos atajos, producto de esas dudas que vienen, que tratan de sembrar múltiples personas. Pero en tercer lugar, también la burla venía por atacar el trabajo que estaban haciendo, la durabilidad de esta obra. En el versículo número 3, si subiera una zorra, lo derribará. Pensaban que era un muro frágil, que no iba a durar. Y de la misma manera, aquellos que son creyentes y cuando estaban entendiendo y comprendiendo estas cosas, más de alguna vez, tal vez vino un amigo, algún familiar, algún cercano, algún colega, y empezaron precisamente a burlarse de esta manera. En primer lugar, de la debilidad, de la capacidad en hacer todo esto, pero de la durabilidad que eso iba a tener. ¿Cuántas veces tal vez algún cristiano escuchó en este proceso a algún familiar decirle, no te preocupes, le va a durar poco? Tratando de desanimar, de desalentar y de apagar aquel optimismo en todo esto. Así que, por supuesto, hay obstáculos que tienen que ver con una oposición externa, que aquí está presentado en los primeros versículos. Pero también hay un obstáculo que viene producto de la oposición interna, que viene de la propia persona y que tiene que ver con el desánimo. Versículo número 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Junto con la burla, el desánimo es una herramienta para precisamente dificultar y alejarnos de la búsqueda de Dios. Aquello ya no era de terceros, era un problema que estaba en la propia persona. Ahora Judá era una tribu principal y ellos dijeron no se puede hacer, porque aún las mejores personas, tal vez las más
preparadas personas ante el ojo humano pueden ser desanimados. ¿Y cuál era la causa de este desánimo? De aquí hay tres causas evidentes, hay algunas otras, pero veremos tan solo tres causas evidentes. En primer lugar, tenemos el cansancio, la impaciencia en segundo lugar y también las amenazas. El versículo 6 nos presenta el cansancio que se había apoderado de ellos. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Piensa, era un muro bastante ancho, no era un muro de 10 o 20 centímetros, era un muro de, no estoy seguro si era 1.5 o 2 metros de ancho, era un gran muro. Y ellos habían completado la tarea hasta la mitad. Pero luego el cansancio les trajo desaliento. Y tal vez tú comprenderás que cuando algo nuevo comienza, siempre hay harto ánimo. En cualquier circunstancia, por supuesto. Pero en la medida que el tiempo pasa, aquello ya comienza a menguar, ese ánimo, ese anhelo, ese fervor por aquella actividad comienza a menguar. Y muchos nuevos creyentes, muchas personas que están entendiendo estas verdades, que están siendo expuestos al Evangelio, se ven influenciadas por algunos movimientos llamados o así y autollamados cristianos que les dicen: hey, ven acá podrás conocer al Señor, acá tenemos la receta, mira lo que hacemos, tienes que decir esta oración, levantar tu mano y repetir de lo que te vamos a decir y aquello ya está todo hecho, no tienes que hacer nada más. Y muchos, en este humano deseo de querer conocer pronto al Señor, sin entender las implicancias de lo que aquello significa, siguen a estas personas con mucho ánimo. El problema es que el tiempo ha de seguir pasando en todo lugar. Y el tiempo más peligroso en el proceso, llamémosle, de la búsqueda de salvación es el durante. Porque ahí es cuando el desánimo ha de venir e incluso puede ser guiado, llevado a buscar caminos cortos, caminos alternativos. Yo recuerdo que hace casi 9 o 10 años, con una visita que vino del extranjero, fuimos a Pucón y tomamos la decisión de subir y escalar o ascender al volcán Villarrica, 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Salimos muy temprano en la mañana, 5 o 6 de la mañana, y como a las 7:30, 8 comenzó entonces el ascenso, a paso al principio marcado, seguro, firme, muy contentos, conversando de lo que había sido de los últimos años para él, contándole también de los últimos años de mi propia vida, conversando junto a otras personas que también nos acompañaban. Y fueron pasando las horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, caminando, el paso ya se hizo más corto, ya no había tanta fuerza. Y en un momento nos detuvimos y miramos hacia la cumbre y se veía todo tan lejano. Y mirábamos hacia abajo y veíamos que ya habíamos avanzado bastante, habían pasado 3 horas o tal vez un poco más, pero mirábamos a la cumbre y pareciera que nunca íbamos a llegar y el desánimo se comienza a apoderar de las personas que van subiendo. Y en ese momento lo único que piensas tal vez, y si tu estado físico no es el mejor, en una de las pocas cosas que piensas es en el deseo que tendrías de un andarivel. Algo que sin ningún esfuerzo te llevara a la cumbre. Y tal vez todo lo que tengas en ese momento lo darías por algo que te llevara a un helicóptero que te tomara y te fuera a dejar a la cumbre. Porque el cansancio desanima. En segundo lugar, no solamente el cansancio, habían construido el muro hasta la mitad,
y se habían cansado, ya el ánimo no era el mismo del inicio. Pero en segundo lugar también el desánimo, un enemigo interno vino por la impaciencia. Versículo 10, una vez más. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el cansancio, y ahora el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fueron desanimados por el tamaño de la obra que estaban haciendo. Entonces, en vez de ver el trabajo por etapas o paso a paso, lo vieron todo. Yo recuerdo que años atrás con Nati decidimos hacer una pequeña ampliación en la casa, y la persona que nos estaba haciendo el trabajo tenía una mala práctica en el sentido de comenzar en una parte y no terminar, e ir para otra parte dentro del hogar y no terminar allí, ir a otro lado de la casa para hacer otras cosas. Al final no terminaba nada y uno miraba que estaba todo a medias y aparentemente no avanzaba. Y se añadía más carga cuando uno veía a un vecino que estaba también construyendo, pero la persona que ellos contrataron tenía una práctica diferente. Empezaba en un lugar, lo terminaba y luego pasaba al otro punto. Entonces tú veías avances rápido y obviamente las personas, nuestros vecinos estaban bastante animados, pero nosotros nos empezamos a impacientar porque el tiempo transcurría. El plan inicial era un par de meses y ya habían transcurrido varios más de aquel plan inicial. Entonces la impaciencia finalmente se apoderó y bueno, empezamos a presionar para que terminara luego. Y así ocurre también con algunas personas que quieren sentirse grandes cristianos de manera inmediata. Personas que desean profundizar en aspectos interesantes, profundos de la fe, pero sin comprender en primer lugar la simpleza del mensaje del Evangelio. Y no ven todo por etapas, sino lo quieren todo de una vez. Pero es importante que comprendamos que la conversión en la gran mayoría de las veces es un proceso donde vas aprendiendo, donde vas comprendiendo lo que realmente significa el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, nos referimos a ese mensaje que en primer lugar nos habla de Dios. Y vas conociendo de Dios. No solamente que Dios es amor y que te acepta tal como eres, sino ahora conoce que es un Dios santo. Un Dios que no tolera la maldad. Un Dios que no puede estar delante del pecado. Un Dios que es completamente justo. Un Dios que es perfecto, puro. Porque Hebreos dice que el que se acerca a Dios en primer lugar debe creer que Él existe. También el Evangelio ahora nos habla a la luz de Dios, de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia realidad, de lo que somos delante del Dios Santo, que no podemos ganarnos la salvación, que nuestras obras y nuestros méritos delante de Dios son como un trapo sucio, como algo que no sirve, porque nos damos cuenta que lo que Dios demanda es perfección, algo imposible para nosotros, que diariamente, ya sea por pensamiento, pecamos, ya sea por palabras, pecamos, o ya sea por acciones, pecamos. Por lo tanto, no podemos cumplir las demandas de Dios. Por lo tanto, vemos nuestra pecaminosidad y vemos que es un problema nuestro. No es un problema del medio, no es donde crecí, no son mis amigos, no es tal persona o fulano de tal. El problema soy yo. Entendemos realmente quién soy delante de Dios. Este mismo Evangelio entonces nos habla acerca del único que puede darnos comunión con Dios, con este Dios santo, justo y bueno. Y nos habla de Cristo y de todo lo que Él hizo en la cruz en favor de pecadores. Cuando, sin haber cometido pecado, haber vivido una vida completamente justa, recta y de acuerdo a las normas de Dios, Él tuvo que ir a la cruz sin merecerlo. Y entendemos que todo lo que Él hizo allí fue pagar la culpa del pecado, que no era suyo, sino la culpa del pecado del hombre, de todos aquellos que iban a creer
en Él. Y entendemos que no hay otra manera, que no hay otro medio y que no hay otra forma de que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Dado de mi imposibilidad, entonces ahora comprendemos que solo Cristo es quien puede darnos acceso a Dios. Pero muchos no quieren aprender nada de esto. Muchos no quieren entender esto que es tan importante para la salvación. Simplemente se maravillan con cosas intelectuales, con grandes doctrinas, porque quieren ser grandes cristianos al instante, olvidándose que para ser cristiano lo primero que debemos hacer es entender lo que el Evangelio significa. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La impaciencia es un enemigo interno que dificulta la búsqueda de salvación. Porque si quieres terminar todo en un día, no habrá tiempo para sacar aquellas cosas que se van quitando. Cuando alguien va a construir, lo primero es limpiar la superficie, luego compactar, poner estabilizante, luego compactar, o poner nylon para la humedad y tantas otras cosas, luego compactar y luego poner el radier y luego empezar a construir. Pero si no se saca la basura, si no se sacan aquellas cosas que impiden que haya un buen compactamiento del terreno, a la larga aquello ha de ceder y la construcción ha de verse completamente dañado. Ningún buen trabajo se realiza si primero no se quitan los escombros. Y aquí dice el versículo 10, el escombro es mucho. Y este es un trabajo duro, remover los escombros. Pero cuando hablamos de la búsqueda de salvación, no nos referimos a escombro físico, no nos referimos a basura tangible, sino nos referimos a aquella basura moral, aquella basura de las tradiciones, aquella basura de la antigua vida que pensaba y que piensa de acuerdo a las cosas de este mundo. Esa basura que nos alejaba de Dios, esa basura que acumulaba ira para nosotros mismos delante de Dios. Esa basura moral debe ser quitada para poder construir una nueva vida. Y eso es una maravillosa ilustración del arrepentimiento. No puedes construir una vida sobre la basura. No puedes construir una vida espiritual sobre la basura moral, sobre la basura de las tradiciones, de toda una vida. Es imposible hacerlo. Y a pesar del duro trabajo que significa encontrar solidez para un buen fundamento, debemos hacerlo si queremos que una construcción perdure en el tiempo. Así que esto es una ilustración hermosa acerca de lo que el arrepentimiento es y la confesión del pecado, de la basura moral que hay en nuestro corazón. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de mente con respecto a Dios. A ese Dios que antes no considerábamos, a ese Dios que pensábamos, bueno, Dios es amor y nos va a dejar entrar al cielo achoclonados. Es un cambio de mente con respecto a Dios porque ahora comprendemos la pureza y la santidad de Dios y cuánto Él desprecia el pecado. El arrepentimiento es un cambio de mente con respecto a mi propio pecado. Ya no amo a ese pecado que antes amaba. Ya no deseo hacer aquellas cosas que antes deseaba. Y es un cambio de mente con respecto a Cristo. Ya no solo es un ejemplo moral para una vida en esta tierra. Ya no solo es un personaje histórico, sino que Cristo es el único medio por el cual yo puedo alcanzar salvación por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y este arrepentimiento trae un dolor profundo ahora, al entender y comprender que soy culpable delante de Dios, que estoy condenado por mis propios pecados y que me espera un castigo eterno, a no ser que yo me arrepienta de todo corazón y confiese mis pecados, saque aquella basura, la confiese delante del Señor. Tal vez no te acordarás de todos los pecados, pero por supuesto podrás agrupar a aquellos en familias de pecados y debes confesárselo al Señor. Esta ha sido mi vida.
Estas son las cosas que yo he hecho, estas son las cosas que yo he practicado, estas son las cosas que han dominado mi vida, estos son los engaños, esto es el orgullo, esta es la mentira que dominaba mi corazón, Señor, y he entendido cuánto tú desprecias esto, y cada minuto de mi vida yo acumulaba más ira sobre mí para aquel día del gran juicio. Pero en tercer lugar, también estos hombres, como un enemigo interno, se pusieron nerviosos ante la presencia del enemigo. Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Hubo conspiración contra ellos, como diciendo, ustedes no saben cuándo vendremos. Ustedes no saben cuándo vamos a estar aquí para aniquilarnos. Podrá ser de día, de noche. Va a ser una sorpresa cuando menos lo esperan y lo atacaremos. Y a la primera dificultad, muchos ya son desanimados. Eso no es lo que me dijeron. Eso no es lo que yo pensaba. Y esto es algo lamentable porque en muchos tan solo es una demostración de que esa búsqueda era algo superficial. El Señor, en la parábola del sembrador, dice que aquellos que oyen la palabra la reciben con gozo, pero cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Es que las amenazas muchas veces se constituyen un enemigo, una dificultad en aquellos que buscan salvación. ¿Estás desanimado? ¿Estás cansado, temeroso, abatido? Te puedo sugerir algunas ideas de por qué es esto. En primer lugar, has dejado de mirar y de confiar en la única fuente de vida y de salvación. Tal vez las burlas han impactado aquello de tal manera que ahora estás buscando algún camino alternativo. O tal vez la impaciencia te ha llevado a querer tomar atajos y te has conformado con levantar tu mano, repetir una oración de memoria sin arrepentimiento, sin dolor, sin ese cambio de mente del cual hablábamos. O el amor por otras cosas ha frenado todo esto. Y la pregunta que viene, y es el segundo punto del mensaje, y para concluir ya, ¿cómo respondemos a todo esto? Y Nehemías nos presenta precisamente tres aspectos de cómo responder a estas dificultades. En primer lugar, el versículo 9, Nehemías dice entonces, oramos a nuestro Dios. Debes seguir orando al Señor. Debes seguir pidiéndole que Él te dé una nueva vida, que Él te reciba. Debes pedirle que Él te dé un nuevo corazón. No es algo que tú puedas hacer, no es algo que el pastor pueda hacer por ti. Eso es algo que tan solo Dios puede hacer y debes pedírselo al Señor. Que te dé una nueva vida, un nuevo corazón, que quieres conocerlo. Debe ser una oración honesta, sincera, real, de lo más profundo de tu corazón. Que decirle que quieres vivir una vida para Él debe ser con humildad, con arrepentimiento. Pero debes orar al Señor. Pero también Nehemías hizo algo más. Él armó a la gente y les llamó a ser vigilantes mientras ellos trabajaban. Versículo número 13 dice que puso centinelas, asegurándose que tuvieran sus espadas y sus arcos. Porque mientras buscamos salvación debemos ser vigilantes para evitar aquellos ofrecimientos que han de venir con una receta mágica de que aquí sí puedes conocer al Señor. Porque a veces en nuestra ignorancia, al estar buscando de Dios, nos tornamos algo livianos y aceptamos cualquier cosa que tenga la palabra Dios entre medio y no prestamos atención a la palabra del Señor. Debes alejarte de aquellos lugares donde abundan los aplausos, donde no se habla de Cristo, donde el líder es el máximo, el que se lleva todos los aplausos y reconocimientos, donde no puedes ver la diferencia entre el mundo y la vida cristiana. Aléjate de aquellos lugares y ve a donde puedas escuchar el mensaje de salvación, el que te dice lo que realmente eres delante de Dios, con amor, afecto, pero también con esa urgencia que significa este mensaje.
Pero en tercer lugar, hay algo hermoso que Nehemías hace aquí, que anima al pueblo, recordándoles quién es Dios. Versículo 14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Acordaos de quién es Dios. Él dijo, el que a mí viene, Él no le echa fuera. Así que en la medida que vas avanzando, que abres la palabra de Dios para leerla, que vas escuchando el mensaje de salvación y vas entendiendo el plan de redención y confías en Dios y en su palabra. La fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es creer en Cristo? En primer lugar, es aceptar lo que la Biblia tiene que decirnos. Es aceptar que somos pecadores. Es aceptar que hemos ofendido a Dios. Y es aceptar que no hay otro camino sino Dios. Conocemos todo esto. En segundo lugar, lo aceptamos y comprendemos que no hay otro camino. Pero en tercer lugar, es confiar completa y absolutamente en lo que Dios dice en su palabra. Ilustro usualmente esto con alguien que se está ahogando. Para pedir ayuda, en primer lugar, necesita conocer su situación. En segundo lugar, necesita aceptar que no puede salvarse a sí mismo. Así que comienza a pedir ayuda ahora. Y en tercer lugar, es confiar que en aquella persona que se lanzó al agua para poder tomarlo y llevarlo a la orilla, lo ha de llevar. Eso es lo que Cristo hace. Conocemos, aceptamos y confiamos en la obra que Él hizo cuando vino desde el cielo a la tierra y tomó una naturaleza humana para poder llevar el pecado, las consecuencias del pecado de aquellos que iban a creer en Él. Querido amigo, no te desalientes, no dejes que las burlas, el cansancio te dejen el camino. Debes seguir orando, debes seguir pidiéndole al Señor, debes seguir rogándole a Él que te dé una nueva vida y que te reciba como sus hijos, como tu hijo, como su hijo, y a la medida que oyes de Cristo, que oyes el Evangelio, que comprendes su obra, tu mente, por la obra de Dios en ti, ha de comprender lo que realmente significa el mensaje del Evangelio. Vas a poder comprender y entender y confiar completa y absolutamente en Cristo. Bien dijo Pablo a los Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Este es el camino a Cristo, es el camino a la salvación. No te detengas, confía en Él, ve a Él, y esto debe ser hecho con urgencia. Y la promesa de Dios es, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que el Señor nos ayude a todos.